Dios les bendiga, amada iglesia, en esta noche. Vamos hoy a tener el tiempo de entrenamiento, hoy la escuela de evangelismo. Amén. Vamos a empezar este tiempo haciendo una oración y voy a pedirle ahí donde usted está que por favor me acompañe para poder orar juntos. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias en Jesucristo nuestro Señor, porque nos has llamado, Señor, como tu pueblo santo, como ese linaje escogido, Señor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor, te pedimos que en este tiempo de entrenamiento podamos, Señor, concentrarnos en tu palabra para poder recibir, Señor, toda la sanidad y para poder ser llenos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, a poder tomar el pacto muy bien para poder salvar, Señor, todos nuestros campos, poder salvar, Señor, a los remanentes, poder salvar las 237 naciones. En este tiempo, Señor, al tomar tu palabra, toda la ansiedad, toda la tristeza, toda la incredulidad, todo lo que Satanás esté tirando a nuestra vida, hoy sea quebrantado en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Impártenos una gracia especial a través de tu palabra. Da, Señor, ese poder espiritual y de la sabiduría, Señor, a nuestro pastor, para que hoy al compartirnos el mensaje podamos, Señor, recibir tu gracia. Bendecimos este tiempo y en el nombre de Jesucristo oramos y te agradecemos a ti. Amén y amén. Aleluya. Vamos ahora a alabar a nuestro Dios. Amén. Y así poder preparar nuestros corazones para poder recibir la palabra que hoy Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a cantar todos juntos este himno que dice: personas de aquí al cielo. Estamos dentro del pacto eterno, preparado desde el pasado. Ya estamos ante el clamor del momento de esta época. Entendemos nuestra divina misión verdadera en que vivimos por el reino de Dios y la gloria eterna. Levantamos nuestras manos. Restauraremos
Evangelio, las misiones y el evangelismo. Amén. Vamos a alabar una alabanza más a nuestro Dios y así recibiremos la palabra en esta noche. Atravesando por muchas adversidades, el Evangelio llegó a mi vida para que hoy pueda salvar a esta tierra. Cristo vino y levantó a su iglesia. La iglesia de Cristo es la luz que brilla, la luz de Cristo. Dios desea que su palabra guíe nuestros pensamientos también. Con mis fuerzas no, con el poder de la oración, con mis planes no, solo con las visiones, marchando con Dios, cumpliremos nuestro reto de hacer las misiones y lograr lo imposible. Aunque el plan de Dios no lo pueda entender, Dios nos espera muy pacientemente hasta que comprendamos en su totalidad la misión de establecer el reino de Dios. La iglesia de Cristo es la luz que
Así es. Dios, Él nos ha llamado para poder hacer el movimiento de vida, amén, donde quiera que vayamos. Y no es con nuestra fuerza, no es con nuestro nivel, no es con nuestro estándar, es solo con el poder y la llenura del Espíritu Santo. Amén. Por eso Cristo, antes de irse, Él dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, y me seréis testigos, amén, hasta el fin del mundo. Vamos en este tiempo a recibir la palabra con ese mismo corazón. Después de haber alabado al Señor, vamos a recibir la palabra que Dios hoy tiene preparado para nosotros, amén. El título es La gravedad del pecado original, y el texto bíblico está en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23. Vamos en este tiempo a invitar a nuestro pastor. Buenas noches, hermanos, con todos ustedes. Les saludo cordialmente a todos nuestros hermanos remanentes y también nuestros hermanos de otra nación que también están siguiendo nuestra página y siguiendo los mensajes. Hoy es una noche de escuela de evangelismo y quiero tratar una vez más este punto tan importante que la Biblia declara, la Biblia habla, y que aún pastores, teólogos todavía no se percatan ni tampoco lo conocen. Hay creyentes también que tampoco conocen esto. Y voy a leer el libro de Romanos capítulo 3. Si están en casa, me siguen por favor. Capítulo 3, el verso 23 dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy he titulado La gravedad del pecado original. Lo he titulado así porque meditando hoy en la palabra me pude percatar de algo. Realmente el pecado original es algo muy grave, pero muy grave. Al punto que si nosotros como creyentes no podemos o no conocemos el pecado original y su gravedad, entonces no podremos quebrantar el poder de Satanás y tampoco podremos salvar a los no creyentes. Por eso es tan importante entender en realidad qué es el pecado original. ¿De dónde realmente aparece esto? ¿La Biblia realmente habla de este pecado? Hay algunas preguntas que tenemos que dar respuestas solamente con la palabra de Dios. La gente ahora mismo está infeliz, la gente ahora mismo no encuentra paz y estas personas que no pueden ser felices y no encuentran paz, ellos a veces, como no conocen de dónde viene la infelicidad y por qué no pueden ser felices y por qué a pesar de todos sus esfuerzos no pueden realmente encontrar lo que buscan, entonces se frustran y sufren más todavía. Pero la Biblia está poniendo hoy en Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron. Así está poniendo la Biblia. Por cuanto todos pecaron. No está hablando de un pecado moral, no está hablando de un pecado ético o de acción, está hablando de algo más grave. ¿De qué está hablando? Está hablando del pecado original. De esto está hablando. Las personas, como no entienden el pecado original, entonces ellos solamente tienen un nivel solamente del pecado ético y moral.
Ese es el nivel de conocimiento que ellos tienen. Por eso que con ese nivel nunca van a entender el pecado original. Por eso los pastores, los líderes que están a través de estas plataformas y estos entrenamientos de evangelismo, hoy tienen que entenderlo, aunque sea ustedes, si no, no vamos a poder salvar a los no creyentes. Los no creyentes están sufriendo y no saben por qué. Y no solamente eso, sino que ellos buscan a Dios y no lo pueden encontrar. No lo pueden encontrar. ¿Y por qué no lo pueden encontrar? Porque no conocen el camino. No saben realmente cuál es el camino para encontrarse con Dios. Para ellos es una desesperación no conocer el camino. Pero para Dios no es ninguna desesperación porque Dios conoce el camino. En Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo en quien nosotros podamos ser salvos. Y como no conocen el camino, entonces ellos preguntan otra vez y dicen: ¿cómo puedo entonces yo encontrarme con Dios? ¿Cómo puedo encontrarme con Dios? Por eso, Juan 14:6 está diciéndonos que no hay ningún otro camino, no lo hay. Por más que se esfuercen, por más que luchen, por más que traten, por más que intenten, no van a poder encontrar a Dios con sus esfuerzos. Peor aún, ni con la ciencia, ni con la política, ni tampoco a través de sus estudios. No van a poder encontrarse con Dios de esa manera. ¿Por qué? Porque el hombre tiene límite. El hombre no puede vencer al pecado original. No puede librarse del pecado original. ¿Y el pecado original qué es entonces? Es Satanás. Es Satanás. Por eso hoy tenemos que entender la gravedad de esto. Por eso que el hombre jamás va a poder vencer a Satanás, jamás va a poder vencer al pecado original con su fuerza, con sus métodos. Es imposible. Por eso, entonces, ¿cómo puedo realmente yo, en este camino, en esta búsqueda, cómo puedo encontrarme yo con Dios? Por eso, Primera de Juan 3:8, cuando yo lo entendí, para mí fue una grande respuesta. Porque Primera de Juan 3:8 está hablando de esto. Dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer ¿qué? Las obras para deshacer las obras del diablo. Es tan importante por eso entender esto. Las personas no lo están entendiendo, ni siquiera los creyentes lo están entendiendo. ¿Cuáles serán las obras del diablo? La Biblia, en realidad, ¿de qué está hablando? La Biblia no está hablando de algo moral, ético. La Biblia está hablando de un pecado espiritual
de un pecado fundamental. Por eso, ¿cuáles son las obras del diablo? Génesis capítulo 3 del 1 al 6. Ustedes conocen esto ya, pero no lo tomen como que ya lo conozco. Esto tienen que hablar ustedes en cada reunión. Esto tienen que hablar ustedes por todas las casas. Si no conocen el pecado original, va a ser imposible que podamos salvar a los no creyentes. Si un creyente ha recibido la salvación, pero no conoce esto, no podrá quebrantar jamás las obras de Satanás. No podrá quebrantarlo. ¿Por qué? Porque no conoce en realidad lo que es esto. Por eso, ¿qué es Génesis 3? Aparece el asunto de la separación del hombre con Dios. Eso es el pecado original. Es la separación del hombre con Dios. Ellos se rebelaron contra Dios. Y alguno me podrá decir, pastor, ¿cómo que se rebelaron? ¿Acaso Adán y Eva le gritaron a Dios? Rebelarse no trata solamente con gritar a alguien. Ellos, ¿de qué forma se rebelaron contra Dios? Ellos fueron totalmente desobedientes a Dios. Por eso se rebelaron. Y por el engaño de Satanás, como ustedes ya lo saben, ya lo conocen, ellos terminaron separados de Dios. Por eso ahora mismo los seres humanos están queriendo, en este mundo, están queriendo ser dioses por la separación del hombre con Dios. Y resistir a Dios, negar a Dios continuamente, eso es rebelarse contra Dios. Ese es el pecado original. Por eso ustedes tienen que entender, de esta manera, ¿qué pasó en el ser humano? ¿Qué obras hizo Satanás? Perdieron el secreto espiritual. ¿Qué es eso? El Nefilín, la era de los gigantes. Perdieron el secreto espiritual. Ellos solamente quieren seguir, ¿verdad?, las cosas carnales. Solamente quieren seguir las codicias de este mundo. Solo quieren seguir a este mundo. Y no les importa nada lo espiritual. Nada, no les importa nada. Esa es la obra de Satanás. ¿Y qué es eso? Pecado original. ¿Y qué es el pecado original? La separación del hombre con Dios. ¿Y qué más? Génesis 11 del 1 al 8. Construyeron su propia torre de Babel. Y de esta manera solamente buscan el éxito sin Dios. ¿Qué es eso? La torre de Babel. Si nosotros entendiéramos Hechos 4:12, Juan 14:6, Primera de Juan 3:8, y decimos realmente amén a esto y confesamos esto, si entendemos qué es el pecado original, entonces podemos ser salvos. Si no entendemos el pecado original y no creemos a esto, entonces será muy difícil salvarse. Una persona puede decir, pero no es tan importante creer en Cristo nada más. Nosotros podemos hacer buenas obras, podemos portarnos muy bien y no podemos cometer pecados. Pregunto yo, una persona que no es salva
¿podrá cumplir los 10 mandamientos? Claro que no. Y aún los salvos tampoco pueden. Por eso Dios tuvo que mandarnos ¿a quién? A Cristo. Porque no es con obras, no es con esfuerzos, no es con nada de lo que yo pueda hacer. Por eso Dios mismo vino trayéndonos el Evangelio para que nosotros podamos ser salvos. Por eso para el hombre es una desesperación, pero para Dios no, porque Dios, Él conoce el camino para poder escapar de esto. Esto es una gravedad. El pecado original es algo grave. El pecado original es algo que te condena. Si alguien me dijera, pastor, ¿y si yo pudiera cumplir los 10 mandamientos? Si lo pudieras cumplir, aunque una persona salva, no salva, es imposible que lo haga, aún los salvos no pueden. Aún así, si crees tú en tu pensamiento que porque estás haciendo buenas obras y eres una persona muy moral y tienes mucha ética, eso tampoco te elimina de esto. ¿Por qué? Porque estos son pecados fundamentales. No puedes escapar de aquí con ninguna obra. Tienen que entenderlo hoy. Los no creyentes que me están escuchando hoy lo tienen que entender. Los líderes, los pastores tienen que explicar muy bien esto por todas las casas. Yo donde quiera que voy explico esto bien, y hay lugares que me quedo 6 meses hablando de esto. Aquí en mi zona estuve 2 años hablando de esto en mi región, y ahora he visto el resultado. Personas que no se mueven por nada, personas que realmente entienden el Evangelio y el valor del Evangelio. Si entiendes el pecado original, entiendes el valor del Evangelio, el valor de Cristo, y no tienes otra opción más que de ti solamente brota una cosa: agradecimiento, nada más. Pues ustedes tienen que entenderlo hoy. Si ustedes enseñan muy bien esto, entonces las personas conocerán esto y escaparán. Sabrán, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Una persona que está, por cuantos todos pecaron, ¿de qué está hablando? Está hablando de un pecado de tu descendencia. Por cuanto todos pecaron, estás, en otras palabras, estás atrapado en las manos de Satanás. Eres siervo del pecado. No hay forma de escapar de acá haciendo buenas obras, ni con ciencia, ni con política, ni con estudios. El hombre está totalmente arruinado. El hombre se arruina simplemente por esto. Por eso Juan 14:6 dice: hay un camino, y ese camino solamente es Cristo. Primera de Juan 3:8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué significa? Que terminó con el pecado original y con todos mis pecados de acciones, con todos mis pecados personales. Pero si no hago esto primero, es por demás que yo trate de hacer buenas obras primero. Esto no se soluciona haciendo buenas obras. Esto no se soluciona haciendo buenas obras. Esto se soluciona solamente con Cristo. Por eso las personas dicen: pero nosotros tenemos que hacer buenas obras. Antes tenemos que solucionar esto, porque esto es grave en nuestra vida. Después de solucionar esto, entonces nosotros, la Biblia dice que no tenemos otra opción más que hacer buenas obras, porque somos hijos de Dios, somos pueblo de Dios. Efesios 2:10 dice que para esto hemos sido creados, para hacer buenas obras, para tener la ética, para tener la moral. Pero si no solucionas este problema, es imposible. Con las obras no puedes vencer al diablo, con las obras no puedes superar al diablo. Por eso, si entiendes el pecado original, todo se acaba. Cuando uno va al campo encuentra familias. Pastor, un hijo se me volvió loco. Mi esposa se fue de la casa. ¿Por qué razón? No entiendo.
Nunca lo entenderá porque no conoce esto. Pero cuando nosotros le explicamos esto, ellos realmente pueden escapar. ¿Por qué se arruina mi vida? Todas las cosas están saliendo bien, pero al final de mi vida todo se me arruina. Pecado original. Por eso hoy tienen que conocerlo ustedes. La gravedad del pecado original. El pecado original es tan grave, pero tan grave, que ustedes tienen que entender. Una persona es capaz de recibir la salvación solamente si puede entender esto. Una persona es capaz de escapar de las manos de Satanás, del pecado, este pecado fundamental, si solamente es capaz de entender esto. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué es eso? El origen de la infelicidad. Es el origen de la infelicidad. Las personas no entienden esto. Si miro con mi nivel, nunca podré entender el Evangelio porque siempre voy a estar pensando, ¿y si soy bueno? ¿Y si me porto bien? Hagas lo que hagas. No puedes cambiar esto. Por eso hay que entender el problema del pecado original y hay que entender la gravedad de esto. Si no entendemos esto, va a ser muy difícil. Siendo hijo de Dios, si yo entiendo esto y escapo siendo hijo de Dios, ¿qué va a pasar? Dios me da a mí una potestad enorme y ustedes lo conocen ya. Dios me da a mí bendiciones. ¿Cómo cuáles? Ser un hijo de Dios es todo. Si realmente tú conoces, no hay. En este mundo no hay. ¿Dónde hay? No hay. No hay otro nombre. Solamente hay un solo nombre. Jesucristo. Solamente hay un nombre. Y no importa dónde tú lo busques, no lo vas a encontrar. Porque la Biblia dice, no hay otro nombre. No lo hay. Pedro lo dijo de esta manera. No hay otro nombre. No hay. Solamente a través de Jesucristo se puede ser salvo. No hay otro camino. No lo hay. Solamente a través de Cristo podemos encontrarnos con Dios. No hay otra forma de terminar con el pecado original, porque el pecado original es el comienzo de toda la infelicidad. El pecado original es el comienzo de toda la ruina. El pecado original es el comienzo de toda la destrucción. El pecado original es el comienzo de todo el desastre. Todos los desastres del mundo es por esto, nada más. Por esto, por eso ustedes tienen que entender hoy, si este problema espiritual se encuentra con cualquier cosa, porque la gente por resolver esto siempre trata de buscar algo, siempre está buscando algo, busca algo. Aún en las iglesias la gente está buscando algo. Se van de una iglesia a otra iglesia, cambian de aquí para allá, de allá para acá. ¿Qué están buscando? Están buscando a Cristo y no lo saben. Pero como ellos no lo saben, creen que es una experiencia. Entonces dicen, no, aquí en esta iglesia cantan bonito. Ay, me gusta ahí se van ahí. Cuando ya la alabanza, cambian el director de alabanza, ya están incómodos. Ya esta iglesia ya no me gusta cómo canta. Y así se van. Allá van a la otra iglesia. Esta iglesia todos saludan, todos te abrazan. En esa iglesia no saludan casi. Aquí estoy bien. Entonces se quedan ahí y así están buscando en otra iglesia. Y así. Pero en sí, ¿qué están buscando? A Cristo. A Cristo están buscando. Y los no creyentes, como no conocen esto, están peores. ¿Por qué? Porque ellos buscan en el alcohol, en la droga, en la prostitución. Buscan solucionar esto, pero no pueden. Todas las personas que están atrapados en este pecado original, en estas obras del diablo, todo lo que hacen, todo lo que trabajan, todo lo que se esfuerzan, todo lo que ganan, es sencillamente para poder servir al diablo. Así de simple. Por eso todo lo que hacen se arruina, todo lo que hacen se destruye, todo lo que hacen no va para nada. ¿Por qué? Porque están atrapados en el pecado original. Es el pecado que trae ruina, es el pecado que trae destrucción. Los pastores teólogos no lo están entendiendo esto. Por eso a veces nos critican. ¿Por qué hablan del diablo en el siglo XXI? Los pastores que hablan así, los creyentes que hablan así, es porque se ve que no están yendo a predicar al campo. Cuando uno va a predicar al campo, puedes ver esta realidad.
Las personas están atrapados en Satanás. ¿Por qué? Por el pecado original, están sin Dios. La ausencia de Dios en la vida del ser humano trae destrucción, trae ruina. Y cuando uno le habla esto a las personas y lo entienden, escapan. No necesitas ni siquiera orar, y no estoy diciendo no oren. Yo he ido a hogares donde he encontrado niñas de 7, 8 años, que personas vestidas de negros o espíritus, en otras palabras, venían a perturbarle toda la noche y salían corriendo de su cuarto y se metían a la cama de su padre y su madre y les castigaban por malcriada que era. Y un día yo estaba predicando acerca de una casa y me invitaron, fui. Cuando yo le dije, hija, ¿por qué molestas tanto a tus padres? ¿Por qué lloras? Y ella me dijo, no me entienden. Hay un hombre que viene a mi cuarto y me quiere agarrar. Así le dije. Y estaba hablando con ella ahí. Y de momento mira hacia atrás de su cuarto y me dice, ahí está parado. Está bien. Y le comencé a predicar esto. ¿Sabes por qué viene? Porque tú no tienes a Dios en tu vida, hija. Y le expliqué por qué no, porque ella me decía, yo creo en Dios. Esa es la gran diferencia que hay. Entre la religión y el evangelio. Hay una gran diferencia. Ella me decía, yo creo en Dios. Mi mamá y yo oramos todas las noches para dormir bien. Y yo le dije, aunque ustedes crean en Dios, porque a nosotros nos decían antes, porque todos hemos sido alguna vez, hemos estado en alguna religión, solo tienes que creer sin más y hacer buenas obras. Trata de hacer miles de buenas obras y solamente cree, nada más. Y de esa manera vas a tener salvación, de esa manera Dios te va a bendecir, pero sin embargo no estaba resultando para esta familia. Entonces yo hablé con sus padres, le di sencillamente el evangelio y le dije, hasta que ustedes realmente no se encuentren con Dios correctamente, nada va a funcionar para ustedes. Ustedes simplemente están siguiendo una religión. Y nosotros no tenemos que seguir una religión. No tienen que seguir lo que yo digo. Nosotros somos hijos de Dios que seguimos la palabra de Dios. Seguimos lo que Dios nos dice. No seguimos ninguna religión. Y la Biblia está poniendo esto, que los problemas, la ruina, los fracasos, la destrucción, no es por el pecado moral, ético, de acción. La Biblia está poniendo esto por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, están lejos, quedaron separados, no tienen otra opción más que recibir maldición, dolor, fracaso, destrucción, desastre. El mundo, ¿por qué está recibiendo desastre? Porque en vez de buscar a Dios, están buscando a divinos, hechiceros, y todo eso está trayendo al mundo entero, está trayendo destrucción, desastre. Por eso ahora mismo, por eso yo creo realmente y estoy orando por esto, que las iglesias realmente deberían abrirse para que todos los pastores con los creyentes, tomando por supuesto todos los protocolos que nos puedan dar, pero que nosotros debemos estar orando y clamando a Dios desde el tabernáculo, desde el lugar que Dios nos ha dado para poder quebrantar todas esas obras de la oscuridad. Todos aquellos que conocen esto tienen poder para quebrantar todas las obras del diablo. Esto no va a parar hasta que la iglesia se levante. Esto no va a parar hasta que la iglesia realmente comience a clamar a Dios sinceramente, entendiendo esto. El que entiende esto puede quebrantar el poder de la oscuridad. El que entiende esto, Satanás nunca lo podrá atacar. ¿Por qué? Tienes el poder espiritual de Dios. No sé si me entienden, pero si ustedes realmente entienden, tienen que entender la gravedad de esto. Es muy grave. Cuando le expliqué el evangelio y le hice recibir a Cristo, todo terminó. Hice una oración pequeña con ella de aceptación y oré por la familia. Una oración de 2 minutos y me fui. Luego pasaron los días, volví otra vez a predicar el evangelio cerca y pregunté por la familia cómo estaba. Y me dijeron que estaban muy bien. Yo un día encontré a esta familia. Estaban asistiendo a una iglesia cerca a su casa.
con su niña y me dio mucha alegría porque ya no estaban siguiendo una religión, sino que realmente habían comprendido que el único Dios verdadero que nos ha dado a nosotros una sola cosa para destruir esto, ese Dios nos ha dado solamente Cristo. Cristo. Por eso le hablo a todos los pastores que puedan oír este mensaje. Tenemos que explicar muy bien esto. Si no hablamos de esto, entonces no tendremos otra opción más que aún yendo a la iglesia, aún orando a Dios, recibiremos desastre y destrucción. Las iglesias de Estados Unidos se están cerrando. ¿Por qué? ¿Por qué se están cerrando? Porque no conocen las cosas espirituales. Hacen grandes programas, son muy elocuentes, tienen palabras muy bonitas, pero nada está funcionando porque el desastre llega. El desastre llega. Por eso, ¿qué es la religión? La religión es el hombre en busca de Dios. Esa es la religión. El hombre está en una desesperada búsqueda, está buscando a Dios, pero como no lo ve y tienen solamente un nivel ético y moral, entonces, ¿qué hace el hombre? Ha creado una religión. El hombre ha creado una religión. Mientras que Dios a nosotros, ¿qué ha hecho? Dios nos ha revelado el Evangelio. Nos ha dado una respuesta correcta. Nos ha dado una bendición correcta. ¿Qué es la religión? La religión está siempre con su esfuerzo tratando de llegar a Dios. Quiere llegar a Dios con todo su esfuerzo. Mientras que Dios Él se ha acercado y ha venido por todos los pecadores. Ese es el Evangelio. El pecador Adán, mírenlo ustedes en el Edén. El pecador Adán con Eva, ellos se habían rebelado contra Dios por la desobediencia. Desobedecer a Dios es rebelarse. Y en esa rebeldía, Dios sale en búsqueda del pecador. Ese es el Evangelio. Eso es el Evangelio. ¿Qué es la religión? Es tratar de llegar a Dios haciendo buenas obras. ¿Qué es el Evangelio? Dios nos ha dado esto solamente por gracia. No necesitamos hacer otra cosa. Pregunto yo, ¿ustedes han creído en Dios porque se han esforzado muchísimo? ¿Por eso han podido creer en Dios? Yo no. Yo no me he esforzado mucho para creer en Dios. La Biblia dice en Romanos 5:8 que siendo aún pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Y dice también la Biblia que nosotros hemos sido salvos por la gracia. No necesitamos otra cosa. Por eso ustedes hoy lo tienen que entender. Hemos sido salvos por gracia. Hay mucha gente, muchos amigos míos que me dicen, pastor, yo quisiera tener la fe que tú tienes, yo quisiera creer en tu Dios, pero no puedo. Yo digo, está bien, es por gracia. Por eso ustedes deben estar agradecidos de que han podido creer en Dios, porque es así, es por la gracia. Efesios 2:8 dice, por la gracia, por medio de la fe. ¿Qué significa? Que Dios te ha dado su gracia y te ha dado la fe para que puedas creer en Él. Eso es todo. Por eso, si yo puedo entender la gravedad del pecado original, entonces, si yo puedo entender esto, entonces puedo recibir la salvación.
porque entiendo la respuesta. Una persona, por más que se porte bien, por más que vaya a la iglesia, por más que haga lo que haga, si no ha podido escapar de aquí, del pecado original, entonces nunca podrá ser salvo. Haga lo que haga. Suenan fuertes mis palabras, no quiero herir a nadie, pero eso es lo que la Biblia dice, no lo que yo digo. Adán y Eva, ellos no dejaron este pecado espiritual. Un problema espiritual, un pecado espiritual, solamente tiene que tener una respuesta espiritual. Un problema fundamental solamente se puede resolver con esto. Nada más. Algunos dicen, pero yo no tengo pecado, yo no tomo, yo no fumo, no hago cosas malas. Yo digo, aunque fuera cierto que no haces ninguna de esas cosas, aún así tienes pecado. Y el peor, que te condena al infierno y te condena a ser siervo de Satanás, es esto, el pecado espiritual, el pecado original. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, no es moral, no es un pecado ético, es esto. Es esto. Por eso tenemos que enseñar esto muy bien. No quiero ofender a nadie, pero a veces tenemos que decirlo. Nosotros vivimos en un país católico y se dice que María no tiene pecado. Como hay pastores, líderes en el mundo que me están oyendo, entonces tengo que enseñarles bien y correctamente. María, ¿de quién desciende? ¿Desciende de la mujer o desciende del hombre? ¿De quién desciende María? ¿Desciende de la mujer o del hombre? Del hombre, ¿verdad? Todos descienden del hombre. El único que desciende de la mujer es Cristo. Por eso Génesis 3:15 dice la simiente de la mujer. No dice la mujer, dice la simiente de la mujer. Esta pisará la cabeza de la serpiente. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque muchos están diciendo, María no tiene pecado, María es justa. María, si viene de la descendencia del hombre, porque todos venimos de Adán, todos tenemos papá, que me entiendan. ¿Todos tienen papá? Sí. ¿María tendrá papá? Sí. Es del hombre, entonces desciende del hombre. Cristo es el único que es la simiente de la mujer, porque Dios mismo vino al vientre de María. Se vistió de carne y sangre, como siempre le digo, porque estaba dicho ya, escrito. Hebreos 9:22 dice, no hay remisión de pecados sin derramamiento de sangre. Un espíritu no puede derramar sangre, por eso que para ir a la cruz, a redimirnos a nosotros, por la restauración, por la salvación, Él vino de esta manera. Por eso, María tiene pecado. No es que María no tenga pecado. Por eso, todos los que creen que Jesús vino a través de María como el Evangelio, como el Cristo para solucionar este problema espiritual, recibe la salvación. Tienen que creer eso. Si ustedes entienden y creen eso, entonces escaparán de ser siervos de Satanás. Podrán quebrantar todo el poder del diablo y sus obras donde quiera que vayan. Y cuando vayan al campo, ustedes podrán ver, si enseñan esto en todos los campos, en todas las casas y en las iglesias, se levantarán remanentes, se levantarán creyentes, firmes, realmente con identidad, sabiendo por qué Cristo. No porque soy borracho, no porque tiro piedras, no porque escupo a la gente, no.
Cristo vale, porque Cristo ha solucionado lo que yo no podía solucionar, lo que nadie en este mundo puede solucionar. Por eso, para mí, Cristo es todo. Entonces tengo una razón para poder realmente devocionar toda mi vida, porque entiendo el valor. Si no entiendo el valor, ¿cómo voy a ofrecer el culto? Ahí se ve si entendemos el valor de esto. Como tenemos religión, no, pero pastor, yo tengo que trabajar. Ahora al menos que no hay mucho trabajo, entonces yo tengo que trabajar. Y está bien, yo no estoy diciendo que no trabajen. Yo en ningún momento he dicho eso. Esas palabras lo estás poniendo tú en mi boca, yo no he dicho eso. Lo que estoy hablando es del valor. Podríamos dar el culto, podríamos hasta tener entrenamientos, pero sin embargo, buscamos más las cosas que para nosotros tienen más valor, que es vano, que es vacío, que es falso, porque con eso no vas a proteger tu vida de que al final venga tu ruina. No vas a protegerlo. Por eso les dije, he encontrado gente en el campo que al final de su vida, después de haberlo hecho todo bien, al final ha venido su ruina. Y dicen, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Porque no entendieron el valor de Cristo. El que entiende el valor de Cristo, entonces realmente si entiende el valor, ya puede dar su vida por Él. Realmente sabe porque sabe, el culto para mí es lo más importante. La palabra para mí es lo más importante. El tabernáculo para mí es lo más importante. La oración para mí es lo más importante. La alabanza para mí es lo más importante. Se acaba todo ahí. Se acaba todo ahí. Pero el que no entiende el valor, le da igual. Domingo, día del Señor, día del culto, día de ofrecer nuestras vidas, porque es una primicia de cada semana. No aparecen algunos en el templo. Y lo curioso, todavía ponen en su perfil, están en la playa. Cuando venga el problema, cuando venga la ruina, ¿de qué se van a agarrar? ¿Ah? ¿De la arena? ¿Del agua? ¿De qué se van a agarrar? ¿De los muy? No hay de dónde agarrarse. ¿Por qué tenemos que estar nosotros realmente entendiendo este valor? Porque dependiendo del valor, vas a poder desafiar, vas a poder emprender esta jornada del pacto. Dios te bendiga y Dios te guarde. Espero que me hayan entendido una vez más la gravedad del pecado original. Si no solucionamos esto, no importa lo que hagas, así vayas a la iglesia, nada va a funcionar para ti. El desastre vendrá, el dolor vendrá, el sufrimiento vendrá. Pero si entiendes esto, no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en quien podemos ser salvos. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Y entiendes Romanos 3:23? Entonces recibirás la salvación correctamente. Los creyentes, si no saben esto, no van a poder salvar a los demás. Por eso les pido, por favor, tomen notas de esto y oren. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias. Señor, ayúdanos a entender. El campo está en destrucción, está en ruinas, Señor. Las familias están siendo azotadas, Señor, por el pecado fundamental, el pecado espiritual, con el cual Satanás, Señor, está atrapando como un cazador. Él está cazando las vidas de las personas que desconocen esto, Señor. Por eso te pido que levantes remanentes, evangelistas, oficiales de la iglesia, Señor, ancianos que conozcan correctamente cómo explicar esto y cómo salvarlos. Señor, te pido que ellos se muevan en el campo, paren el desastre, cambien el destino de las personas y quebranten toda la autoridad de Satanás, que ahora mismo está trabajando, Señor, sin ningún estorbo en el campo, Padre.
Llénanos con tu Espíritu Santo. Levántanos, Señor, para desafiar en esta jornada del pacto, Señor, que es la evangelización del mundo, Padre. Ayúdanos a tener ojos espirituales para poder ver esta necesidad y la gravedad del pecado original y poder explicar la respuesta correctamente. Te damos gracias porque creemos, Señor, que tú nos ayudarás. Y en el nombre de Jesucristo oramos. Amén y amén.